La aireación de las raíces en los cultivos en agua. La influencia de la temperatura. Por la importancia que tiene la aireación de las raíces y la temperatura en todos los sistemas de cultivo sin suelo e hidroponía, se hace necesario hacer un apartado específico. Existen varios métodos en los cultivos en agua para aportar el necesario oxígeno en las raíces. Tal vez el más usado, sobre todo en investigación, es el burbujeo de aire continuo con un compresor. Un ejemplo diseñado con fines científicos se puede observar en la figura 1.4. Su facilidad de construcción así como su flexibilidad para el uso en unidades domésticas lo hace muy recomendable. También se ha utilizado con fines comerciales a mediano o gran escala. Figura 1.5, fotografía 1.1. Es bien sabido desde muy antiguo que, en general, valores por debajo de los 3-4 miligramos de oxígeno disuelto en la solución nutritiva producen una disminución en el crecimiento radical, apareciendo un característico oscurecimiento de las raíces. Este síntoma visual es el más precoz y fácilmente detectable de los indicadores de un problema de hipoxia. La disminución de la actividad y función de la raíz claramente limita también el crecimiento general del vástago. Fotografía 1.2. Una consecuencia secundaria, al disminuir el oxigenador de las raíces, es la aparición de poblaciones de microorganismos no deseados, por ejemplo, Phytium, Phytophthora, etc., dándose la circunstancia que expresan su patogenicidad sobre todo en condiciones ambientales adversas, como es la disminución de la oxigenación en las raíces. La importancia de este factor se hace evidente al observar la estrecha correlación entre la concentración de oxígeno en la solución nutritiva o rizosfera y la productividad del cultivo. En todos los sistemas hidropónicos o de cultivos sin suelos cerrados, es decir, aquellos que reutilizan la solución nutritiva que sale de las unidades de cultivo, es posible aumentar la oxigenación provocando un salto del drenaje en el tanque de recogida. Fotografía 1.3. El salto debe ser de al menos 50 centímetros tanto en la caída de retorno del drenaje, como en el agua de relleno para la preparación de la solución nutritiva. Se han sugerido también para este mismo fin especiales diseños como los que muestra la figura 1.6. En ellos a la solución en el retorno del tanque no solo se le hace saltar para provocar esta turbulencia, sino que también se la pasa por una pieza perforada diseñada para que aumente la superficie de contacto con el aire, y consecuentemente su oxigenación. La figura 1.7 muestra un esquema muy similar, pero expresamente diseñado para mantener la oxigenación de la solución en climas cálidos. La técnica de solución nutritiva recirculante en canales, conocida por sus siglas inglesas NFT, Nutrient Film Technique, es un sistema de cultivo en agua muy popular. Figura 1.8. Fue desarrollada durante la década de los 60 por Allen Cooper para mejorar la oxigenación de las raíces. El tamaño de los canales debe ser proporcional al volumen de las raíces que van a contener. Por tanto, se debe ajustar tanto al estadio de la planta a cultivar como su tamaño final. Fotografía 1.4. En el diseño original, e idealmente, la cara inferior de la sección transversal es plana. Fotografía 1.5. La morfología de las otras caras que cierran el canal de cultivo puede ser variable, sin embargo siempre hay que considerar una capa aérea encima de las raíces y la lámina de la solución nutritiva que permita la correcta aireación, la inercia térmica adecuada y evitar la acumulación de otros gases generados por el sistema y que puedan ser potencialmente perjudiciales. Fotografía 1.6. Aunque no es lo más recomendable, se suele utilizar como canales de cultivo las tuberías cilíndricas para instalaciones domésticas sencillas, ya que es fácil de encontrar en cualquier ubicación. En los canales del sistema NFT va aumentando el oxígeno disuelto en la solución nutritiva recirculante a medida que ésta progresa por el canal. Figura 1.9 y tabla 1.1. La turbulencia que se genera en la lámina de solución nutritiva en el canal del NFT claramente provoca un incremento de su oxígeno disuelto. Sin embargo, a efectos prácticos, es importante considerar la demanda requerida por las raíces. La cantidad que necesitarán las raíces a su vez dependerá de sus condiciones ambientales y del tipo de cultivo. La diferencia entre el aporte potencial del sistema y la máxima demanda de oxígeno por las raíces determinará si el oxígeno presente puede ser el factor limitante de crecimiento de nuestro cultivo. Muy frecuentemente, ocurre que este balance es negativo y, por tanto, nuestras plantas sufrirán hipoxia. La figura muestra cómo unas mismas condiciones físicas en el canal de NFT pueden resultar mucho más limitantes para un cultivo altamente exigente de oxígeno como el pepino, en comparación al cultivo de tomate de menor consumo de oxígeno radical.
Como valor de referencia, 3,4 miligramos L1 de oxígeno disuelto en la solución nutritiva es el límite inferior recomendado para un cultivo hortícola y ornamental, valor que es equivalente al 65% de saturación del mismo a temperaturas medias de cultivo en la solución nutritiva circulante. El valor máximo de saturación del oxígeno en la solución nutritiva a presión atmosférica está fuertemente vinculado a diversos factores, especialmente influyentes la temperatura de la solución nutritiva, tabla 1, 2. Se han introducido modernas técnicas de oxigenación de la solución nutritiva tanto por métodos químicos como físico-químicos. Estos no solo permiten mantener en saturación el nivel de oxígeno, sino que incluso pueden llegar a la sobresaturación en determinadas circunstancias. En el caso de que se alcancen más 20 miligramos de oxígeno en la solución, el resultado puede ser perjudicial para el crecimiento vegetal. Por tanto, la relación de la oxigenación de la solución nutritiva disponible para la raíz está significativamente vinculada al crecimiento de la planta. La respuesta de este crecimiento o el rendimiento del cultivo se muestra como una curva clásica de crecimiento frente a la concentración de un nutriente, en este caso el oxígeno, donde el tomate se podría considerar una planta tolerante, mientras que el pepino es sensible a la concentración radical de oxígeno, figura 1, 10. Consecuentemente, debemos extremar el control y la atención del oxígeno disponible para nuestro cultivo. Esta consideración será de especial relevancia en condiciones ambientales cálidas, así deberemos mostrar más atención a este factor en la estación de verano que en la de invierno, en los países de latitudes bajas que los de altas, y en las horas centrales del día que durante la noche. Un ejemplo de esto último queda ilustrado en la figura 1, 11, donde se puede ver el descenso de oxígeno que se produce en las horas centrales del día en un sistema de NFT. En la figura 1, 12 se observa cómo es afectada la concentración de oxígeno por diversos factores de la infraestructura utilizada. Pequeñas diferencias de la saturación del oxígeno afectan a su vez a la productividad del cultivo, incluso tratándose de una planta poco sensible a la carencia de este. Por todo ello, concluimos que debemos mantener la disponibilidad de oxígeno de la rizosfera constante en lo posible. Los síntomas de la falta de oxigenación en la rizosfera se expresan, antes de que la parte aérea de la planta muestre dicho problema, en un oscurecimiento de las raíces, ya mencionado, así como el aumento del crecimiento de las raíces adventicias en el interior del taco de lana de roca o sustrato, en el caso de que éste sea usado, o en los primeros centímetros del tallo, fotografía 1, 7. Cuando la carencia de oxígeno es alta y o persistente, la planta en general presentará una clorosis generalizada, con un escaso crecimiento. Los síntomas por tanto son muy similares a los que provoca una deficiencia de nitrógeno en las plantas, ver figura 4, 5. Como métodos para aumentar la aireación, además de los sistemas ya mencionados, parece que para el NFT ha dado muy buen resultado aprovechar el efecto Venturi en la cabecera de los inyectores, donde en vez de usarse este elemento como succionador de un líquido, se utiliza para incorporar la oxigenación. O bien, en un bypass en el retorno al tanque con distribución de la solución nutritiva de nuevo a la superficie del tanque, como se ilustra en la figura 1, 7. El método más simple, en los sistemas en los que el aparato radical está inmerso en la solución nutritiva, es mantener un flujo adecuado y continuo del propio fluido. La interrupción del paso de la solución nutritiva por el canal o cama de cultivo, está más relacionado con el ahorro de energía de la bomba de suministro que con la necesaria oxigenación de las raíces mediante el contacto directo con el aire-agua. En cada sistema concreto y en condiciones medioambientales determinadas, se ha de dar una recomendación de aireación diferente, y estas deben hacerse para cada método de oxigenación de la solución nutritiva y aparato radical. Así, por ejemplo, para el sistema japonés, descrito abajo, se ha recomendado el siguiente flujo de aireación: 15 minutos cada 2 horas durante el día y una sola vez en mitad del periodo oscuro. Para el caso de NFT y con el fin de eliminar costes, se recomienda para el cultivo de pepino 20 minutos del flujo y 20 de interrupción del mismo. Utilizan para el cultivo del tomate un ciclo de interrupción/flujo de la disolución de 30 minutos durante el día y un solo riego de 30 minutos durante la noche. Nosotros en condiciones de cultivos en invernaderos en zonas semiáridas y temperaturas de disolución nutritiva muy altas, de 25 a 34 grados, durante el hemoperíodo, hemos obtenido los mejores resultados cuando solo se interrumpía el suministro de la solución durante 15 minutos, a lo sumo, cada hora. En resumen, los métodos de oxigenación son: A. Directos. 1. Forzado en la mezcla aire-agua. Bombeo de aire en la solución nutritiva.
Uso del efecto Venturi para la succión de aire al paso de la solución nutritiva o agua en la entrada de tal cultivo. 2. Agitación de la superficie de la solución nutritiva. 3. Aumento de la superficie de contacto también provoca un aumento de la oxigenación agua-aire. El sistema NFT que reduce el agua que existe en el aparato radical a una película de un máximo de 4-5 milímetros de espesor. La velocidad de circulación en el canal o en la disolución. Pulverizar la solución nutritiva a través de boquillas apropiadas sobre las raíces, sistemas aeropónicos. 4. Métodos de cascada o turbulencia. Se aprovecha el retorno de la solución o el relleno del tanque con el agua de riego. 5. Incorporación de sustancias oxigenantes de lenta liberación, peróxidos de hidrógenos. Sustancias químicas que se disuelven en la solución nutritiva y liberan de forma más o menos controlada una cantidad de oxígeno, con un máximo de un 1%. 6. Dispositivos e infraestructuras varias que sobresaturan el oxígeno potencial actúan periódicamente o en continuo, directamente sobre la solución nutritiva que se inyecta en la rizosfera del cultivo. B. Indirectos 1. Refrigeración de la solución. Permite aumentar la cantidad de oxígeno disuelto en el punto de saturación, tabla 1, 2. Es importante hacer notar que la saturación de oxígeno de forma natural por burbujeo a presión de atmósfera no alcanza en ningún caso el nivel de fitotoxicidad, sin embargo los marcados aquí, mal manejados pueden ocasionar la muerte o pérdida de la producción de un cultivo, han de manejarse por tanto bajo criterios técnicos. Respecto a la temperatura, ya hemos comentado que ejerce un papel muy importante sobre la cantidad de saturación del oxígeno en la solución nutritiva, por ello a veces es difícil discernir cuando la temperatura juega un papel importante de por sí sobre el crecimiento vegetativo, o lo hace a través de su efecto en relación con la limitación de la cantidad de oxígeno potencial presente en la rizosfera. Se ha descrito una fuerte disminución en la absorción de diversos nutrientes como N, P, K y K en cultivos hidropónicos cuando la temperatura baja unos 10 a 13 C, cuando la temperatura es de unos 20 a 25 grados, hasta los 30 grados según el caso, se incrementa fuertemente esta absorción, no existiendo una gran fluctuación dentro de estos márgenes. Por encima de estas temperaturas no se permite un buen desarrollo de las plantas en cultivos hidropónicos, provocando algunos efectos no deseados.